no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. ¡Viva la República! Compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Comenzamos nuestra segunda temporada con una serie de 3 episodios dedicada a Afganistán. Hoy nos centraremos en conocer la historia del país, para enfrentarnos en los próximos capítulos al papel del radicalismo islámico y los talibanes y posteriormente a cómo ha afectado en Estados Unidos la guerra librada a lo largo de 2 décadas. Para ayudarnos en nuestro acercamiento a la historia de Afganistán, contamos hoy con Alejandro Salamanca, que es investigador en el European University Institute, máster en Inmigración y Relaciones Interculturales y máster en Estudios de Oriente Medio y Oriente Próximo. Alejandro, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Aprovechamos para recomendar también tu web, desvelandooriente.com, donde recoges tus reflexiones, así como colaboraciones con otros portales especializados como El Orden Mundial. Muy recomendables todos ellos. Por nuestra parte, contamos con el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Y el escritor y periodista Álvaro Petit. Bienvenido de nuevo, Álvaro. ¿Qué tal? Les habla Javier Collado. Vamos ya a introducir nuestro tema de hoy. Afganistán es uno de esos países que aparece en los medios de comunicación por rachas y generalmente no por motivos esperanzadores. Desde la invasión soviética en las postrimerías de los 70 a la posterior guerra civil, el gobierno talibán de finales de los años 90 o la invasión de Estados Unidos tras los atentados del 11S, el país llega a nuestras pantallas de televisión generalmente vinculado con terrorismo, muerte o violaciones de derechos humanos. Y pese a que llevamos décadas familiarizados con estos problemas y con los nombres de provincias como Kabul, Kandahar o Herat, el conocimiento de la mayoría de nosotros sobre el país es muy escaso. Junto a nuestro invitado, pretendemos hoy adentrarnos en su historia que nos recuerda que Afganistán fue el lugar de origen de grandes dinastías. Así, aunque su territorio está marcado por una orografía hostil y poblado por diversas etnias y tribus, hay que desterrar el mito de que se trata de un lugar donde nada puede prosperar. De hecho, hacia 1930 el país tomaba un rumbo modernizador no muy alejado del de otros países occidentales y claramente inspirado en la Turquía de Atatürk. Así que, Alejandro, nos gustaría que nos explicases, en primer lugar, por qué esta concepción de la imagen de Afganistán como un territorio aislado e ingobernable no se ajusta a la realidad histórica. ¿Por qué es tan errónea esa etiqueta que se le ha puesto desde Occidente como un cementerio de imperios? Hombre, pues la respuesta la puedo dar larga o corta. La voy a dar larga. El artículo lo escribí porque vi una caricatura que había circulado mucho por internet, que era pues un hombre con turbante, un talibán, poniendo un casco americano en una estaca y al lado una estaca con un casco soviético, uno británico y uno que parecían pues soplitas macedonios o algo raro. Entonces me llamó mucho la atención porque todo el mundo la compartía, el cementerio de imperios, tal. Y lo primero que pensé es, wow, se acaban de cepillar 2000 años de historia islámica que parece que no existen. Y lo segundo, ¿cómo que los griegos fracasaron o cómo que los británicos fracasaron? Que, obviamente, sí, los británicos salieron por patas en la Tercera Guerra Anglo-Afgana, pero en las anteriores tuvieron relativo éxito. Entonces, esta imagen de Afganistán como un país que simplemente se dedica a resistir a imperios es que no resiste el mínimo análisis. Si nos vamos a la historia lejana y antigua, cuando Alejandro Magno conquista, sus sucesores están ahí durante un par de siglos. Y tenemos la cultura greco-bactriana, que es una síntesis muy curiosa de elementos griegos, elementos iranios, cositas budistas. Luego, durante la historia islámica, el Afganistán no solamente es conquistado varias veces, sino que también es el centro de varios imperios que surgen ahí. El más famoso o el que más impacto ha tenido en la historia universal sería el Imperio Mogol, que su primera capital es Kabul. El Imperio Mogol es el que al final controla casi toda la India hasta que llegan los ingleses. Uh-huh.
Entonces, las conquistas, por así decirlo, las conquistas islámicas de la India surgen desde Afganistán. Luego, por otro lado, tenemos imperios que han surgido en el propio Afganistán, más allá del mogol, el imperio Durrani, o imperios que han caído de forma externa, como el imperio de los safávidas en Irán, que en el 1722 llegan los afganos y conquistan Isfahán, y es como la gran debacle de los persas en el siglo XVIII. Entonces, bueno, como siempre en la historia, si nos ponemos a hilar fino y a buscar los matices y los detalles, las simplificaciones quedan mal. Ya acercándonos a la historia colonial, las 3 guerras anglo-afganas, que siempre aparecen caracterizadas como un absoluto desastre, y es verdad que la retirada de los ingleses fue una masacre, y es verdad que perdieron mucha gente, pero también es cierto que ellos consiguieron sus objetivos en 2 de las 3 guerras, que es imponer una especie de sultán títere. Siempre se dice que Afganistán es una creación británica, no exactamente, pero sí, digamos que el Estado moderno de Afganistán tiene sus raíces en la Primera Guerra Afgana, cuando los ingleses tratan de crear este Estado tapón entre la India y Rusia, dentro de parte de este gran juego que siempre se habla de él. Y en la Segunda Guerra Anglo-Afgana los ingleses consiguen, o los británicos mejor dicho, consiguen hacerse con el control de la política exterior de Afganistán, aunque ellos no tengan presencia en el terreno. Uh-huh. Entonces, bueno, el cementerio de imperios es una cuestión bastante relativa y bastante simplona. Respecto a la segunda cuestión de si es un país ingobernable, claro, esto lo vemos ahora porque el país lleva 40 años en guerra y parece que es inherentemente inestable. Pero durante la Edad Media y durante buena parte de la Edad Moderna, la zona estaba en paz. Es decir, no estaba más en guerra que ninguna otra parte del mundo. La historia de la humanidad es violenta y guerras hay siempre. Pero también tenemos ciudades como Herat, que en su momento eran polos culturales enormes. Y no tenemos que olvidarnos que Afganistán está al sur de la ruta de la seda, es decir, que había un montón de influencia y de contactos del país con el resto del mundo, que ni siquiera es que haya estado aislado ahí, que sean 4 pastores perdidos en las montañas. Siempre ha estado en contacto con el resto de las regiones. Entonces, bueno, ingobernable. Desde 1920, desde que se van los ingleses hasta 1978, es verdad que hay golpes de Estado y hay crisis sucesorias, pero Irán tiene una especie de proyecto de Estado rudimentario, obviamente, como eran los estados en la región, pero sí que hay un gobierno y sí que hay un reconocimiento de ese gobierno central al que le pagan impuestos. Entonces, bueno, pues eso, ni tumba de imperios ni zona ingobernable. Uh-huh. Quería guardar para luego la reflexión que has hecho también como centro cultural de buena parte de la zona y sobre todo como receptor de influencias extranjeras en esa parte sur de la ruta de la seda, que desde luego la ha mantenido en contacto con ambas civilizaciones, ¿no? Más con la civilización oriental y con la occidental a lo largo de los siglos, ¿no? Pero Álvaro quería comentar algo. Sí, a raíz de esta pregunta, a mí me gustaría, por favor, Alejandro, una de las cosas que hemos podido leer en la prensa estos días a raíz de la salida de Afganistán es la situación, la organización interna de Afganistán en tribus, pues pastunes, tayikos, uzbekos. Y muchas veces los analistas europeos centran parte de esa inestabilidad o de esa supuesta inestabilidad permanente desde su fundación hasta hoy del país, la basan precisamente en esa diversidad de tribus, de grupos étnicos, de grupos lingüísticos, que yo tengo aquí las cifras del CIA World Factbook, que ponen 42% pastunes, 27% tayikos, pero entiendo que los tayikos hay muchos que están fuera del país, hazaras, uzbekos, pero que la mayoría son pastunes. Entonces, me gustaría, por favor, para intentar aclararnos nosotros y la audiencia, que nos explicaras un poco cómo es realmente esa organización interna en términos demográficos, culturales, religiosos, para intentar tener alguna clave más para entender el país, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es la geografía, que es importantísima. No solamente la propia configuración del país, que es muy montañoso, está lleno de valles. Necesariamente un país con valles y con muchas montañas te crea espacios culturales distintos.
Al mismo tiempo, Afganistán está como en la intersección entre lo que sería la meseta irania, el Hindu Kush, las estepas de Asia Central y el Valle del Indo, ¿no? Es decir, que está en una zona de contacto. Por eso también hay tantas culturas y tantas etnias distintas. Creo que es importante que distingamos entre dos cosas. Por un lado está lo étnico, que la definición de étnico es bastante amplia. Cada autor te dice una cosa distinta. Al final, más que un asunto puramente racial, se suele asociar lo étnico a lo cultural. Por ejemplo, en los Balcanes, en Yugoslavia, ¿no? Decimos que los serbios y los croatas son distintos, aunque hablen un idioma muy parecido por cuestiones religiosas, el alfabeto que escriben, etc. Entonces, en el caso de Afganistán, sí que podríamos distinguir claramente entre los pastunes, que están sobre todo en el sur del país, pero bueno, extendidos por una parte, que hay un montón de pastunes en Pakistán también. ¿Qué son? Dame 3 notas para comprender qué son los pastunes. ¿Quiénes son los pastunes? Claro, la definición de grupo étnico, por así decirlo, ¿no? Diríamos que es una gente que está unida por una lengua común, por una serie de referentes y costumbres culturales distintas, y la más importante, la identidad, la sensación de que pertenecen a un todo común. Los pastunes son un pueblo, por así decirlo, que habita en el noroeste de Pakistán y en el sureste de Afganistán, en el llamado Pastunistán. Hablan una lengua propia, el pastún, que pues no sé a qué familia lingüística pertenece, la verdad, creo que es indoeuropea, pero no estoy seguro, aquí igual estoy patinando. Y tienen una identidad muy marcada por, entre otras cosas, en lo que se llama el Pastunwali, que es el código de honor pastún. El camino pastún, ¿no? Se traduce algo así como el camino pastún, eso. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este tipo de identidad étnica siempre es más marcada en el campo que en la ciudad. Y Afganistán ha estado gobernada por pastunes durante bastantes siglos, pero la élite pastún no tiene nada que ver con los pastunes del campo. La élite pastún de Kabul hablaba dari, que es una variante del persa, tenía como referentes culturales escritores persas, se casaba con mujeres de otros sitios y era la clase gobernante, que no tenía nada que ver con la gente del campo, por así decirlo. Luego los tayikos hablan persa. Están relacionados con Tayikistán y con Irán, pero tienen unos rasgos físicos que son un poco distintos de los hazaras, ¿no? Además, todo esto se complica si tenemos en cuenta el elemento de la religión, porque los hazaras son casi todos chiíes, los tayikos son también chiíes, pero también hay tayikos suníes, es decir, que es todo un rollo. Al final, la forma en la que una persona se identifica es muy importante. Y luego el otro elemento, que aquí es donde yo creo que los analistas occidentales suelen patinar más, porque es un concepto que nos resulta ajeno, es el de tribu. Claro, pensamos en la palabra tribu y pensamos pues en las películas de indios y estas cosas, de indios, ¿no? Y vaqueros. Una tribu al final es una especie de familia extensa, es como un grupo al que perteneces y tienes unos lazos familiares que son o bien reales o bien inventados, imaginarios. Entonces tienes como este tipo de solidaridad y al mismo tiempo unas cadenas de parentesco y de clientelazgo, que es importante porque se deben favores, hay historia de muchas generaciones, la venganza, la rencilla, este tipo de cosas pasan de una cosa a otra. Entonces esto influye, claramente. Pero la tribu es importante en las zonas rurales, en la ciudad no tanto. Claro. Y la tribu, según las circunstancias históricas, se adapta y se reconfigura. Imaginemos, ¿vale? Una familia, una aldea que se consideran de la tribu X, pero a raíz de un conflicto ven que tienen intereses enfrentados, pues tranquilamente se van a liar con otra persona o con otro grupo. ¿Qué dirías tú que ha sido decir, oye, esto los talibán lo que son una tribu inmensa o son un grupo religioso? O sea, ¿qué dirías tú de estos elementos que tú has dado? ¿Cuál sería el clave para comprender estas 2 semanas que hemos vivido en Occidente viendo casi en directo la caída de Kabul? Bueno, el elemento fundamental yo creo que es el acuerdo que firmaron los Estados Unidos con los talibán en febrero de 2020, en el que se comprometen a retirarse antes de agosto, ¿no? Pero para explicar el éxito de los talibán, la ideología de los talibán es muy interesante porque son casi todos pastunes, pero ellos no se asocian a su etnia. O sea, ellos lo que reivindican de algún modo es la nación afgana, por así decirlo, dentro siempre del marco del Islam, ¿no? De su propia interpretación del Islam. Entonces, ellos se hicieron populares en los años entre el
94 y el 96, que es cuando se hacen la primera vez con Afganistán, porque precisamente decían que ellos iban más allá de las solidaridades tribales y del rollo étnico, que ellos luchaban contra la injusticia, etc. Si avanzamos 20 años y nos vamos a 2021 o una década antes, lo que hacían los talibán, que no hacían los occidentales también, era cada vez que iban a atacar un pueblo, llamaban a todas las casas y decían a la gente que se marchara. Entonces, digamos que no es que haya habido, no es que tengan un apoyo masivo de la población, pero tampoco tienen a la gente en contra. Sí, o sea, que parte de su éxito está precisamente en trascender esas categorías que tú estabas diciendo, ¿no? De tribu, de... Sí, aunque bueno, todo esto sería matizable, ¿no? Claro que los talibanes de 2021 no son los talibanes del 96. Los talibanes del 96 están, aunque tuvieran algún líder que fuera de otra etnia, estaban muy, muy influidos por el famoso código pastún y su forma de entender e interpretar la sociedad. El burka no es un elemento islámico. El islámico es el velo, el burka es un elemento pastún. Entonces, por mucho que su retórica fuera islamista y por así decirlo, afgana, sí que tienen este elemento tribal, aunque ellos no lo quieren admitir. Tribal no, perdón, étnico, aunque ellos no lo quieren admitir. Vale. No, quería simplemente recordar, bueno, y informar también a los oyentes que no han podido escuchar quizá la introducción que hicimos a la temporada, que precisamente después de este programa, el siguiente que emitiremos al respecto de Afganistán, va a profundizar mucho más en todas estas características de los talibán, en su historia y hasta qué punto pues el radicalismo islámico encaja en todo esto y todas estas características que también nos está contando ahora Alejandro. David, no sé qué querías apuntar. No, un poco abundar en lo que nos está contando Alejandro, que yo creo que es interesantísimo, la cualidad, porque tendemos a ver a Afganistán como esta cosa extraña, aislada, que está en mitad de Asia, que todo se explica porque es una cosa extraña, aislada en mitad de Asia y que no ha evolucionado desde la Edad Media. Eso es el punto de referencia. Esto es una cosa medieval. Y como nos está explicando Alejandro, en realidad es casi al revés. A lo que menos se parece el Afganistán de hoy en día es precisamente al Afganistán glorioso del periodo medieval, paradójicamente. Yo creo que es muy importante para el público occidental, sobre todo, tener en cuenta que Afganistán es el Afganistán que conocemos hoy, que estará muy lejos en términos geográficos, pero en términos geopolíticos y culturales en absoluto. En buena medida es una creación de la interacción entre Afganistán y Occidente. Hablábamos antes de cómo los pashtos, ¿no?, que son la mayoría de la población afgana, está dividida en distintas tribus. Los ingleses esto lo aprovechan con fruición. Los afridis, por ejemplo, los gilzais, tienen una relación de amor-odio muy estrecha con el Imperio Británico, y lo mismo que les tiran piedras o los fusilan cuando están saliendo de Kabul en los 1840, a posteriori están trabajando como sepoys en las fuerzas irregulares, como cipayos, en las fuerzas irregulares del norte de lo que era entonces la frontera norte del Imperio Británico. La misma frontera entre Afganistán y Pakistán, en el lado pakistaní tenemos las famosas zonas tribales, que es donde todo el mundo identifica que en realidad los talibanes proceden de ahí, porque estaban protegidos por el gobierno pakistaní. Claro, es que esas zonas tribales, culturalmente, de lo que están más cerca de Afganistán, pero como los ingleses imponen una frontera artificial, la Durand Line, que esto se decide en Londres, por el interés de proteger militarmente el Imperio Británico, pues se crea esta anomalía que cuando llega la independencia parte por la mitad, no exactamente por la mitad, pero bueno, parte lo que es la zona de ocupación de los pashtuns, la mitad quedan de un lado y la otra mitad quedan del otro, reforzando esa división que ya habían creado los británicos. Azuzar las diferencias y las tensiones internas, azuzar las luchas de poder interna dentro de distintos grupos de Afganistán, y que luego continúan después del periodo colonial a causa de esa herencia. ¿Qué es lo que hace el gobierno pakistaní? Ocupar el papel del Raj, ocupar el papel de los británicos. Se encuentran con unas zonas fronterizas completamente ingobernables y tienen una relación muy extraña con los pashtunes,
que viven en Pakistán, que son todos primos, hermanos y cuñados de los pastunes que viven en el lado afgano. Y luego otra cosa, yo no sé si aquí quieres abundar, yo creo que has hecho un comentario que es absolutamente, entiendo yo, crucial. De nuevo, los lugares comunes en los que caemos, los estereotipos en los que caemos los occidentales. Uno ve el burka, veo a estos señores de tez oscura que hablan muy raro, que para empezar no hablan árabe, estos no hablan árabe, hablan otra cosa, hablan pashto o hablan persa, y todos automáticamente asumimos, bueno, pues esto es el Islam, siendo políticamente incorrecto, pero recogiendo el sentir de buena parte de la población, traducido al vernacular castellano, estos son cosas de los moros. Y todo confundido, el epíteto moro, todo confundido con el Islam. Pero luego nos dice Alejandro oiga, es que el burka, es que esto no tiene nada que ver con el Islam. El burka, para empezar, es mucho más antiguo. Y es un producto autóctono que antecede al Islam y que responde a los códigos sociales, legales y morales propios de la zona, que son autóctonos, que anteceden al Islam. Y como esos códigos, lo que vosotros lo habéis llamado el Pashtunwali, el camino Pashtun, que yo entiendo que dentro de la sociedad afgana, mezclado con el Islam o con una visión un poquito peculiar del Islam, es absolutamente fundamental. Igual que este código de justicia brutal, de al que roba le cortan la mano, cuando dan un golpe de Estado no basta con exiliar al presidente, hay que colgarlo de una farola. Esto en realidad no es Islam, es anterior, recombinado con la influencia y la crueldad que nosotros también los occidentales les enseñamos, que a nosotros también se nos da muy bien. Entonces, yo no sé si quieres abundar en esa importancia de tradiciones culturales que están recombinadas con el Islam, pero que es un error asociar automáticamente con el Islam, que una cosa son los talibanes, el Islam en versión afgana, y otra cosa son otras tradiciones del Islam procedentes de otros sitios, con las que a veces les confundimos. Estoy pensando en Al-Qaeda o en el ICO o en el ISIS. Esto es un tema que, bueno, esto daría para hablar horas y horas y para otro programa, pero digamos que tendemos a homogeneizar el Islam, ¿no? A pensar que es una religión que practican, no sé si son 1.000 millones de personas en todo el planeta Tierra, y pensamos que todo el mundo lo entiende de la misma forma. Y igual que el cristianismo es muy diverso, dentro del Islam no es que ya estén los suníes y los chiíes, es que dentro del propio sunismo, que es la parte mayoritaria, hay muchas formas distintas de entender esta religión. Entonces, el tema talibán, claro, nosotros podemos decir así en análisis que esto coge elementos tribales pastunes, pero ellos se consideran musulmanes y se consideran los más musulmanes que hay. Para el resto de afganos que se consideran musulmanes y que no comparten esta forma de verlo, es algo pastún. Y ellos, los tayikos, por ejemplo, que escriben en internet, ellos hablan mucho de cómo los talibanes intentan imponer el modo de vida pastún, etcétera, etcétera. Pero hay algo que solemos hacer también los analistas, que yo creo que es un error, que es decir, esto es Islam, esto no es Islam. Primero, porque si no somos musulmanes, no es una cuestión que nos atañe tanto. Segundo, porque al ser su inspiración islámica, obviamente no es el único Islam, pero es un tipo de Islam. Igual que lo es la gente, o sea, las comunidades que distinguen perfectamente entre religión y política, no tratan de imponer sus creencias a los otros, etc. Tan musulmán es un talibán como una persona que no hace daño a nadie. Esto es una cosa que es un poco rara decirlo y puede sonar un poco impopular y no sé si políticamente incorrecto, pero yo creo que es importante, porque si hablamos de los talibán y tratamos de desligarlos de la religión islámica, se nos va una pata del análisis. Ideológicamente ellos vienen de muchas cosas, por resumirlo, surgen de la escuela de Obandi, que es una escuela que surge en la India a finales del 19, que es uno de estos movimientos de reforma que intenta contestar a la ocupación británica. Volvemos al tema que decías antes, David, de esta implicación de Occidente. Hay muchos movimientos de reforma a finales del 18, 19, que sí que incorporan elementos muy conservadores, incorporan cosas que son completamente nuevas, y los talibán surgen de ahí, de Oband. Bueno, de la escuela de Obandi, es que no quiero largarme un rollo sobre las diferencias doctrinales entre distintas escuelas, porque yo creo que la audiencia se va a aburrir y tampoco... No, lárgatelo, que nuestra audiencia tiene una gran capacidad para la curiosidad. Ideológicamente, los talibán y Al-Qaeda, por ejemplo, o religiosamente surgirían de sitios distintos.
pero luego coinciden en ciertas cosas, ¿no? No ya en la interpretación de la religión, sino los objetivos políticos de los movimientos. Al-Qaeda son árabes, que sí, que es gente que participó en la guerra contra los soviéticos, etcétera, pero ellos beben de unas fuentes doctrinales muy distintas. Los talibán, en cambio, hay que buscarlo más con el Islam del sur de Asia, con la influencia de gente como Maududi, que era un señor que estaba en Pakistán en los años 40, que, bueno, pues escribe cosas muy curiosas. Y el otro día hablábamos por teléfono, David, y lo que yo decía, esto es una interpretación moderna de la religión. O sea, moderna en el sentido de que surge en los últimos 2 siglos, y en el caso talibán, en los años 90, que es cuando se forma el grupo. También a veces sobreestimamos lo que eran los talibán de los 90. Es un grupo de gente que son refugiados y descendientes de refugiados que estaban en esta zona porosa de la frontera de Pakistán, que dices tú, que ahora hago un par de incisos de unas cositas, y que tenían 4 perras y unos pocos libros que les habían dado organizaciones caritativas, y empiezan a leerlos y con eso se forman su propia alternativa. Luego ya, cuando se institucionalizan, sí que buscan clérigos y buscan mulás y buscan gente que les dé una legitimidad religiosa. Yo quería decir 2 cosas sobre lo que tú has dicho de los británicos, esta técnica de divide and rule, que es tan característica. No solamente lo hacen en Afganistán, lo hacen en muchos otros sitios. Lo hacen en Palestina, por ejemplo, cuando están ahí en los años 20, lo hacen con los asirios en Irak. Y luego lo que has dicho de la frontera entre Pakistán y Afganistán, de la línea Durand, es cierto que esto es una línea completamente artificial que se hace, pero tampoco es una línea que se respete mucho, porque claro, tenemos que tener en cuenta que los pastunes, muchas de estas tribus o grupos son nómadas y están acostumbrados a ir de un sitio a otro, y se conocen los pasos de las montañas mejor que los oficiales británicos o que los ejércitos de cipayos que están ahí. O sea que la frontera, a pesar de que esté establecida, es muy porosa, y es muy porosa a lo largo de la historia. Hay contacto constante entre los 2 lados de la frontera todo el rato. La noción de una frontera como una línea recta en el mapa es una cosa completamente moderna y que no se ajusta a las formas de gobernar que había antiguamente. Dos comentarios. Solo quiero hacer un inciso y ya te paso, que ha levantado Álvaro la mano. Pero hay 2 cosas que, bueno, solamente quiero lanzarlas a la palestra. Lo primero, porque nos comenta Alejandro que el origen doctrinario, si quieres, del talibán, el origen ideológico, lo localizamos en la India bajo control imperial británico, y en parte como reacción a ese control imperial. Luego nos vamos a la última iteración de la evolución de los talibanes y ocurre igual. Los talibanes surgen en parte de acoger a huérfanos de la guerra civil en Afganistán, que se refugian en Pakistán, que es en esa frontera tan porosa, que es una frontera ficticia en realidad. Se supone que está controlado por los pakistaníes, pero los pakistaníes cuando entran a nivel de batallón, porque no controlan aquello, y se exponen a que los echen a tiros. Entonces, en esa zona tan porosa, a consecuencia de la intervención soviética en este caso, surge esta nueva iteración entre huérfanos que están abandonados de la mano de Dios, y estos activistas, entre comillas, humanitarios, los acogen y los adoctrinan. Y además es una cosa que no sé si luego lo podemos hablar, pero que es absolutamente brutal, porque son huérfanos desconectados de su familia, los acogen en estas madrasas, en estas escuelas, se les aísla del exterior, y además el talibán, que es paradójico, pero talibán significa estudiante, como todo el mundo sabe a estas alturas, estudiante del Islam, pero en estas escuelas lo que se cultiva es la agrafía. Son profundamente ignorantes. Pero además es calculado. Se les expone a una cierta visión del Islam absolutamente reduccionista, y se impide activamente que tengan exposición a cualquier otro tipo de influencia cultural. De ahí la fobia que le tienen a la música, por ejemplo. Bueno, pero ahí también, aparte del éxito del éxito del grupo, ¿no? El crear un grupo aislado que se retroalimenta y ajeno a cualquier otro elemento externo. Sí, pero a lo que yo voy, Álvaro, es fíjate como en los 2 puntos, que esto es cierto, y esto se insiste una y otra vez en esta grafía, es esto que sí, perfecto, pero como los 2 puntos de evolución, el origen está
en una intervención extranjera, está en la conexión de Afganistán con el resto del mundo, con lo que en el fondo los afganos perciben de forma correcta como una agresión de una potencia extranjera. Un segundo y termino, Álvaro. Y la segunda es la cuestión esta de divide and rule de los británicos y la forma de gobierno británica. Es cierto que esto lo hacen, pero luego yo creo que los británicos tienen una forma, que son grandes especialistas en crear imperios y mantenerlos a un coste bajo, son muy hábiles a la hora de controlar Afganistán con control remoto. Yo estoy en mi lado de la frontera, coloco a un líder local al que tengo subvencionado, es decir, al que tengo sobornado, del que exijo que haga muy poquitas cosas, es decir, que no se meta en la cama con los rusos, básicamente, que permita que Afganistán sea un tapón entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso que avanzaba en aquel momento hacia Oriente, o eso pensaban los ingleses. Luego los ingleses muy paranoicos, pero bueno. El caso es que la gestión del día a día de la vida del afgano medio estaba en manos de afganos. Lo que hace el Imperio Británico es, mi interés es puramente geopolítico, y cómo administran justicia, cómo oren, cómo lean, cómo se eduquen o cómo paguen impuestos, esto no es mi problema. Lo cual garantiza bastante estabilidad porque genera muy poca irritación. Y de hecho los conflictos que hay a lo largo del dominio británico son conflictos entre afganos. Son guerras civiles que a los ingleses les explotan en la cara. Entonces, visto estos dos elementos, que la evolución del talibán está muy influida por la intervención exógena, por el extranjero, y la habilidad de los británicos, que son los que han tenido más éxito a la hora de gestionar Afganistán, yo no sé si la conclusión es que el problema que ha tenido Occidente, y en Occidente incluyo a los rusos, durante los últimos 40 o 50 años, es precisamente el exceso de fuerza. El exceso de intentar enzarzarnos en formas de ingeniería social, que han generado irritación, que han generado resentimiento y que han acabado explotando en conflictos masivos y además dislocando las dinámicas de poder internas dentro del propio Afganistán. No sé cómo lo ves tú esto. Fíjate que donde más reacción en contra han tenido las fuerzas de la OTAN no ha sido en las ciudades, que es donde más ingeniería social e intervención ha habido, sino que ha sido en el campo. ¿Por qué? Porque la forma de actuar de la OTAN ha sido han intentado replicar el modelo inglés. Y bueno, sabéis que en los años 90, hasta que llegan los talibán, hay como una especie de guerra civil de intensidad variable. En los distintos comandantes o señores de la guerra controlan distintas secciones y hacen auténticas barbaridades a la población. ¿Y qué es lo que pasó? Que muchas veces en muchos valles y en muchas zonas llegaban la OTAN y ponían de nuevo al tío que había martirizado a la población en los años 90. Y encima con poder y con bastante influencia y con armas. Y luego esta gente, cuando la OTAN intenta reformular su modelo de gobernanza, se convierten en milicias privadas, de estas que dan apoyo logístico a compañías extranjeras que están haciendo cosas, o se convierten en asociados a la policía. Salió hace poco un artículo en New Yorker de como las mujeres que estaban de acuerdo con los talibán, y cuentan desde el punto de vista de una señora pues todas estas historias, ¿no? De un comandante que estaba ahí en los 90, que llegaron los talibán y le echaron, y el tío vuelve y resulta que no solamente sigue exprimiendo a la población y cobrándoles impuestos por todo, sino que encima se dedica a encarcelar a todos los que están en su contra y se los entrega a los americanos diciendo que son talibanes, y encima se lleva todo el apoyo extranjero. O sea, yo creo que ahí ha habido parte también del problema, ¿no? Hablamos mucho de la corrupción que ha habido en todo el Estado afgano, y esto es parte de esta corrupción. Al final esta gente ha impartido justicia como han querido. Han hecho lo que han querido porque eran aliados estratégicos del ejército de ocupación, por así decirlo. Y esto es parte del problema. Entonces, un momento, Alejandro, por aclararlo, porque además me ha contestado con mucha elegancia y quiero que a la audiencia le quede claro que Alejandro está diciendo que no está en absoluto de acuerdo con lo que... De hecho, él opina lo contrario de lo que... Y lo quiero subrayar porque es interesante. O sea, lo que se desprende de tu respuesta es que lejos de haber sido demasiado intervencionistas, tú opinas que Occidente los norteamericanos, o Occidente liderado por los norteamericanos, en esta ocasión nos hemos quedado cortos,
Que tendríamos que haber intervenido con más vigor. No exactamente, o sea, lo que pasa es que han ido con una retórica determinada de liberación y tal que luego no ha tenido resultados sobre el terreno. Y apoyarte en líderes corruptos y en gente que tenía una trayectoria previa, obviamente es una decisión inteligente desde un punto de vista táctico, porque es gente que conoce el terreno, es gente que ya sabe cómo se gobierna y tal, pero no te vas a ganar las simpatías de la población. Sí te vas a apoyar en gente que ha gobernado, que además accedieron al poder después de una guerra civil brutal y sus métodos eran muy violentos. Si tu objetivo es atraerte las simpatías de la población, igual no hay que tirar por ahí. Iba a añadir antes de que me cortaras que esto que has dicho del modelo de gobernanza británico en realidad es la forma de gobernar que ha habido tradicionalmente en esta región del mundo, ¿no? Y en gran parte del planeta. Los safávidas, que es un ejemplo que conozco muy bien, que es un imperio que había en Irán durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En las zonas fronterizas, la forma en la que gobernaban eran simplemente, ellos llegaban a acuerdos con los líderes o reyezuelos o emires o como los queramos llamar de ciertas zonas y les decían, vale, tú haces lo que quieras. A mí, mientras me pagues una vez al año esta cantidad de impuestos, tú apáñatelas como quieras. O sea, eso ha sido la forma de gobernar durante gran parte de la historia, ¿no? Los imperios, muchas veces que hablamos de imperios multinacionales y tal, se basan en ese acuerdo con las élites locales, que es a cambio de que tú me reconozcas como soberano y permitas pasar a mis ejércitos y me pagues impuestos una vez al año, tú aquí haces lo que tú quieras. O sea, que tampoco inventaron la rueda los ingleses. Lo que hicieron fue, de forma muy inteligente, copiar lo que ya había. Siguiendo con esto, una de las cosas más llamativas o a la que se le ha dado mayor protagonismo a la hora de explicar la caída tan fácil de Afganistán o de Kabul en concreto ha sido la deserción masiva del ejército afgano. O sea, el ejército afgano, que se supone que Occidente estábamos allí o estaban allí en las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos para formar afganos. De hecho, militares españoles han estado dedicados a eso. El ejército afgano desapareció. Entonces, me gustaría primero saber cuál es tu opinión o cuál es tu análisis de lo que yo creo que va muy conectado con lo que acabas de decir, de las estructuras de Estado que se han creado allí, si se han creado, y creo que el ejemplo del ejército es muy revelador, ¿no? Porque es una de las piezas del Estado, el ejército, las Fuerzas Armadas. Entonces, desapareció, no existía. Entonces, me gustaría saber tu opinión de si realmente se ha hecho un esfuerzo por construir estructuras de Estado, si no, no sé qué análisis haces tú. He leído muchos análisis y muchas interpretaciones de cuál ha sido la debacle, o sea, tampoco tengo una visión muy clara, pero hay como varios elementos que al parecer han sido muy importantes. Lo que ya mencionaba de la corrupción, una parte de la corrupción es que ciertos comandantes declaraban que tenían más soldados de los que realmente tenían para recibir así las raciones y el correspondiente. Otra parte ha tenido que ver con la estrategia del gobierno afgano, porque no tenían, desde que la OTAN empieza su retirada en 2014. Esto ha sido algo paulatino y que estaba pensado. Y se basaba, el apoyo iba a ser fundamentalmente apoyo aéreo. La estrategia que tiene, y yo no soy un experto en asuntos militares, así que probablemente patine, pero la estrategia que el gobierno afgano decidió adoptar por motivos propagandísticos era, en lugar de tratar de quedarse en las zonas más fáciles de defender, trataron de controlar todos los distintos puestos avanzados que tenían en todo el país. Entonces la línea de suministros era muy amplia. Si tú tienes unas líneas de suministros muy amplia y tienes gente atrincherada, es muy fácil que los talibanes entren y corten. Sobre el ejército afgano, yo creo que sobre todo Biden fue muy injusto con ellos porque han muerto más de 60.000 afganos de las fuerzas de seguridad en los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, pues 60.000 personas es un montón de gente, solamente militares. Una de las cosas en las que quizá el Estado afgano sí que ha fallado un poco es a la hora de establecer una policía, ¿no? Porque el ejército es importante, pero al final tú como Estado, el monopolio de la violencia lo ejerces fundamentalmente a través de la policía. Es como aplicas la ley. Y lo que ha pasado en muchas zonas rurales es que ponían policías, había ataques contra ellos. En este artículo del New Yorker que mencionaba, pues el ataque que menciona es organizado por este comandante afgano que ve que su cuota de poder local
desaparece porque, claro, los policías son de distintas partes del país, etc. Y ha habido muchos atentados terroristas contra la policía, más que contra el ejército. Que yo creo que lo tenían muy claro los que lo atacaban, ya sean Talibán o Al-Qaeda o tal, que la policía es realmente más que el ejército, es la presencia del Estado. Y bueno, pues no ha sido capaz de imponerse la policía, muchas veces porque ha habido muchísima violencia contra ellos, muchas otras veces porque han sido reemplazados por esta seguridad privada, por milicias, etc. Quizá parte del fracaso venga por ahí, pero como digo, yo no soy experto en asuntos tácticos, así que es un poco de brocha gorda lo que digo. No, pero joder, pero muy clarificador. Y para... Cambio un poco de tema, porque justo tengo delante, me dice David que espere, que quiere decir algo. Claro, Que no si vas a cambie cambiar de tema. claro, es solamente hacer un inciso porque luego volvemos para atrás y volvemos loco a la audiencia y al invitado. Yo sí quería recoger aquí el guante este de la cuestión militar, no desde el punto de vista militar, que aquí ninguno somos militares, pero sí desde una óptica cultural. Yo no sé, Alejandro, si vas a estar de acuerdo con esto que te digo. No. De nuevo me voy a inspirar, por cierto, ya te adelanto, con la experiencia británica, porque lo que yo sé de Afganistán, yo no sé nada de Afganistán, de lo que sí sé es del Reino Unido. Por eso tiendo a pensar que los británicos efectivamente han inventado la rueda, porque soy muy anglófilo. Yo veo las fotos de las fotografías que vemos en la prensa del ejército afgano que se ha desintegrado, y tú los ves con su uniforme occidental, formados en posición de firmes, con sus mandos a la occidental, y yo lo contrastaba de nuevo con la experiencia británica y con la norteamericana cuando intervienen de primeras, que en realidad las fuerzas que tienen sobre el terreno son la Alianza del Norte, que es una fuerza nativa. Ellos les prestan apoyo aéreo, pero la Alianza del Norte son afganos, que luchan a la afgana. Y lo que hacen los norteamericanos es intentar crear un ejército a la occidental, que es algo que los británicos evitan a toda costa. Cuando ellos lo intentan, les liquidan un ejército de 20.000 armas, se lo cargan, escarmientan, y entonces lo que hacen es utilizar a fuerzas locales, a su propia versión de la Alianza del Norte. Yo mencionaba antes a los afridis y a los Gilzais porque son los que tienen más trato con los ingleses. Entonces yo me planteo un poco volviendo a lo anterior, si no nos hemos equivocado al intentar de occidentalizar de forma express a las instituciones afganas. Esto es utilizado, por ejemplo, en la noción de el Estado es la entidad que tiene el monopolio del poder. Perdona, de la violencia, que he dicho del poder. Eso, es la entidad que tiene el monopolio de la violencia. Pero es que, claro, en Afganistán no hay un Estado a la occidental surgido de la Ilustración y de haberse leído a Hobbes. Lo que hay en Afganistán es otra cosa. Entonces yo no sé si nos habría ido mejor permitiendo que los afganos formen unas fuerzas armadas a la afgana, que en vez de estar uniformados en posición de firmes, y además luego los tenemos distribuidos en puntos fuertes, como decías tú muy bien, que a mí se me recuerdan a los bloqueos españoles, que tú lo conocerás, en el norte de África, en nuestro propio protectorado, que aquello condujo anual. Porque son bloqueos que son muy fáciles de aislar, que requieren de líneas de logística muy largas y muy vulnerables. El afgano pelea de otra forma. Son guerras no exactamente de guerrillas, pero más asimilables, son fuerzas armadas menos estructuradas, muy móviles, que si las dotamos de apoyo aéreo occidental, si les mandamos la Fuerza Aérea Norteamericana, tienen un poder de pegada enorme y son mucho más eficaces. Entonces, de nuevo, es un poco la misma pregunta, pero trasladado a esto que estábamos comentando ahora. ¿En qué medida el problema del fracaso, una de las raíces de nuestro fracaso en Afganistán es tratar de desafganizar Afganistán, en vez de aprovechar las características naturales de la gente que vive allí, que son las que sostienen al talibán o a la forma de hacer la guerra de los talibanes? En fin, me enrollo, que me estoy haciendo yo un lío yo solo. No sé cómo ves tú este punto de vista. No sé si hubiera sido más efectivo, y puedo entender la lógica detrás de lo que se ha intentado hacer y se ha hecho mal. Realmente tú tienes un país en 2001 que lleva desde cuando entra el Occidente, es un país que lleva desde el 78 en guerra, ya son más de 40 años ahora mismo que lleva el país en guerra, y donde
no puede haber una cultura de ejército porque toda la tradición que hay en estas últimas décadas es eso, es una guerra de guerrillas contra los soviéticos, contra el ejército afgano socialista en su momento, con comandantes muy carismáticos, con operaciones ahí casi a pecho descubierto, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que también han entrado elementos, o sea, ahora mismo hay muchas armas que no había hace 40 años. He estado viendo las fotos estas del asalto talibán al valle de Panjshir y es que van con tanques y con vehículos blindados que les han quitado a los estadounidenses, claro. Entonces, bueno, quizá esa inversión en recursos y armas no ha estado mal. Puede ser que parte del problema haya venido porque cobraban 4 duros los soldados, porque los soldados le hacían sombra de algún modo pues a estas unidades que existían de mujahidín, de gente de la Alianza del Norte y previamente que tenían todo su prestigio de guerrero, el hijo de Masud y todo esto, ¿no? Y luego, sobre todo, que los mandos eran unos chorizos. Si es que, ¿cómo vas a tener un ejército motivado si en cuanto salen las cosas mal tu comandante huye? Si es que en lugar de quedarse a resistir y a morir con la tropa, se iban en helicóptero. Pues claro que la gente se rendía o se pasaba a los talibanes o desertaba. A mí me parece muy lógico. No sé si lo que tú... O sea, puede ser, no lo sé, porque claro, jugar la historia ficción es fácil y así a toro pasado, pues igual parecía la opción lógica, ¿no? Pero yo creo que cuando intentan hacer este ejército afgano, la idea es romper con estos señores de la guerra, con estos ejércitos y tratar de hacer, pues eso, un Estado consolidado. Pero fíjate, Alejandro, cómo... Y además creo que lo has descrito muy bien, cómo en realidad lo que intentan hacer lo que les sale a los norteamericanos. Tú intentas crear una estructura occidental, propia de un aparato de Estado occidental, centralizado y demás. Lo que pasa es que la población local no siente ningún tipo de lealtad por este tipo de estructura de corte occidental. Entonces tú creas esa estructura militar y lo que haces es superponer una estructura artificial, una estructura de mando de un ejército como el nuestro, lo superpones a un sustrato cultural distinto y claro, ¿qué ocurre con los mandos intermedios de coronel para arriba? Que se comportan como señores de la guerra. Lo que tú llamas chorizo en realidad es la forma de comportarse de los señores de la guerra. A ver, yo aquí no estoy haciendo la guerra por la patria, yo estoy haciendo la guerra como mucho por mi tribu o por mi clan. Yo estoy buscando unos réditos materiales más o menos inmediatos y en el momento que Biden, que esto lo han mencionado antes de pasada, pero yo creo que es crucial, no Biden, Trump le dice a los talibanes y a todo Afganistán, no mire usted, para el 28 de mayo nos vamos a ir. ¿Qué hace toda la estructura de mando del gobierno afgano? Ah, sí, pues yo me lo voy a llevar calentito. Claro, me subo en el helicóptero y adiós muy buenas. Pero vamos, la estructura de mando y lo que no es estructura de mando, todo el mundo sale corriendo. Entonces no sé si me... Estáis poniendo el foco, quizá, estáis poniendo mucho el foco, a mi parecer, en la cuestión militar, pero es que al final creo que la cuestión militar se puede extrapolar exactamente al resto de las estructuras del Estado que ha intentado imponer Estados Unidos. O sea, decía David... Sí, eso es lo que... Es lo que intentaba decir, sí, Javi. Gente que viene de Hobbes y el problema es que al final lo que les impones son unas instituciones construidas desde el punto de vista de una determinada filosofía política que no tiene absolutamente nada que ver con la de ese pueblo, esas etnias y especialmente cuando, como bien apunta Alejandro, llevan 40 años en guerra. O sea, es que no hay nada que remotamente, para la buena parte de la población afgana viva, hayan visto en toda su vida. Nada parecido a ese sistema y por eso no solo ha caído, como preguntaba Álvaro en origen, el ejército, porque el ejército no tenía desde luego las bases ni las motivaciones que podemos desde Occidente asimilar a un ejército profesional, ¿no? Sino que es el conjunto de instituciones. Es que tú te metes en la página, porque antes de que tomaran Kabul, yo me metí en la página de comercio exterior de Afganistán. Y la página de comercio exterior de Afganistán es poco más que un blog. O sea, no tiene ningún tipo de aspiración de traer dinero o de buscar dinero como, pues, yo qué sé, pues en España el ICEX o algo similar, ¿no? Cualquier institución han caído como, pues eso, como un castillo de naipes, ¿no? No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves? Un elemento que estaba pensando ahora y que no hemos mencionado todavía son los refugiados afganos desde el año 78, ¿no? O sea, desde la intervención soviética, porque Afganistán sí que tenía un Estado, anteriormente un Estado obviamente no es un Estado que controle todo, pero el Afganistán de antes de la revolución de Saur y de después
Es un Estado que más o menos funciona, sobre todo en las ciudades. Tiene sus constituciones, tiene sus leyes, tiene sus programas de educación pública. Perdona, Alejandro, explícale al oyente y ya de paso a nosotros. La revolución de Saúl que han mencionado. Vale, pues es un tema muy complicado. Así, muy rápido, simplemente para situar a todo el mundo, porque la han mencionado como un punto importante. A mediados de los 70 hay un golpe de Estado en Afganistán, cae la monarquía, se establece una república y es una república un poco inestable. Afganistán durante la Guerra Fría, el Estado afgano, la carta que juegan es un poco intentar venderse tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Y más o menos les sale bien, reciben pues, ¿cómo se llama? La ayuda al desarrollo estadounidense y un montón de fondos soviéticos para llevar a cabo proyectos agrícolas, presas, infraestructura, formación de cuadros, etc. Y mucha de esta gente estudiaba fuera. Y mucha de esta gente pues venía o bien de Estados Unidos o bien de la Unión Soviética con distintas ideas revolucionarias que trataban de aplicar al país. Entonces, a finales de los 70, entre el 77 y el 78, se produce una serie de golpes de Estado y de luchas por el poder de gente del ejército que acaban en lo que se llama la Revolución de Saúl, que es cuando, que más que una revolución, es un golpe de Estado apoyado por bastante parte del ejército, que creo que era un ejército de reclutas, o sea, un montón de gente haciendo la mili, y que acaba instaurando un régimen socialista, que es un régimen socialista que tampoco es que sea muy estable, porque los distintos miembros del gabinete y presidentes no dejan de conspirar los unos contra los otros para quitarse del poder, y al final, en algún momento, piden la intervención soviética porque, claro, como parte del programa que intentaban aplicar, intentaron hacer una reforma agraria, que siempre es un asunto muy complicado. Intentaron imponer, por así decirlo, la educación femenina en las áreas rurales, que a mucha gente le tocó las narices, pero lo más importante para mí es la reforma agraria. Es decir, intentaron tocar las estructuras de poder tradicional que existían en el campo afgano. Entonces, esto generó mucha resistencia y empezaron los famosos mujahidín empezaron a hacer la guerra contra el Estado afgano. Por eso se pide el apoyo soviético y los soviéticos llegan y empieza pues toda la famosa guerra que ya conocemos. Entonces, en los años 70 sí que tenemos un Estado afgano que más o menos funciona, sobre todo en las ciudades, que tiene muchos funcionarios, que tiene un sistema de educación pública. Es decir, que esto es una tradición que existe y la forma en la que intentan los reyes de Afganistán en los años 20, 30, 40 de hacer un Estado-nación moderno es intentan replicar de alguna forma el modelo de Atatürk o el modelo en Turquía o el modelo de los Pahlaví en Irán, que es intentar modernizar, que es la palabra que ellos usan, más que occidentalizar, pero bueno, es intentar copiar las estructuras de un Estado-nación occidental, ya sea la Unión Soviética o Estados Unidos, para consolidar su poder. Es decir, que todo esto ya había, ¿no? O sea, no tenemos que pensar en Afganistán como una zona donde siempre ha habido un gobierno que es únicamente comunitario, tribal y donde no ha habido una identidad nacional. Hay gente ya en el siglo XIX de forma problemática, pero hablando de Afganistán, hablando de los afganos, algunos asociándolo a la etnia pastún, otros, sobre todo los de las etnias minoritarias, hablando pues de como un crisol de pueblos, etcétera, etcétera. Es decir, que no tenemos que pensar en Afganistán como una cosa que surge simplemente porque lo crean los ingleses durante el Gran Juego y que la gente no tiene un sentimiento de pertenencia a la nación afgana o lo que sea. De hecho, los propios talibán, su objetivo declarado es conquistar Afganistán, no es hacer la yihad internacional, es conquistar Afganistán. Este concepto existe. Lo que pasa es que, claro, había empezado esta intervención hablando de los refugiados. Si tenemos en cuenta que un montón de gente deja el país durante los 80, durante la guerra con los soviéticos, mucha más gente deja el país cuando los mujahidín se imponen, porque cuando en el 92 cae el gobierno socialista afgano, ya se instaura un emirato islámico, aunque no sea el de los talibán. Bueno, no sé si es emirato o república o cómo lo llaman, pero es un régimen pretendidamente islámico, donde la educación de las mujeres ya está limitada, etc. Y un montón de gente huye. Y durante los talibán, más. Y algunos vuelven con el régimen estadounidense, pero claro, llevan a lo mejor 20 años fuera, es decir, están completamente desconectados de la realidad y tienen una imagen de su país que es muy distinta, han perdido las conexiones, son gente de ciudad. Entonces, bueno, pues esto, lo que estoy intentando decir es que ya existía un Estado previo que es desmantelado durante los 40 años de guerra y que hay una fuga de cerebros importantísima, que es un asunto que no se suele tocar, pero yo creo que es fundamental para entender por qué no hay un Estado viable, porque toda la gente que tenías formada y toda la gente que tenías con ese sentimiento de pertenencia al Estado se ha ido.
A mí me gustaría, porque además, para tranquilidad de Javi, yo estoy viendo el crono y que no se nos vaya mucho la hora, cambiar, como quería hacer antes, un poco de registro, ¿no? Yo tengo ahora mismo delante el mapa donde está situado Afganistán. Está rodeado de Irán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, China. ¿Cómo el cambio de poder que ha habido en Afganistán va a afectar a la región? Porque es verdad que es una región que en principio lo más estable, yo a lo mejor meto la pata y corrígeme sin ningún tipo de cortapisa, pero que a primera vista lo más estable, lo que parece más estable desde Occidente es China. No sé, o sea, que el resto siempre tenemos la sensación, al menos desde Occidente, de que son países que están en una especie de permanente muda de piel y que cuando no pasa una cosa pasa la otra. Y entonces, me gustaría saber qué opinas tú, cómo puede cambiar, pues eso, la estabilidad, la situación en la región, la llegada de los talibanes al poder. Bueno, creo que vosotros estaréis probablemente mucho más informados que yo en la terminología de las relaciones internacionales y de la politología y claro, pero yo creo que en los últimos años se ha consolidado mucho esta visión realista, ¿no? De la realpolitik, de cómo funciona el mundo. Ya cada vez las cosas son menos idealistas y vamos más a lo que es la realidad material sobre el terreno. Entonces, yo creo que a todos los actores que hay en la región les interesa que Afganistán, ya ni siquiera hablamos de democracia y libertad y esas cosas, ¿no? Lo único de lo que hablamos es de estabilidad, porque la estabilidad es lo que le permite que funcionen los negocios, que se hagan infraestructuras y que todo fluya. Entonces, mientras los talibán garanticen que va a haber estabilidad, que va a poder haber inversión exterior, que no va a haber cosas raras, por ejemplo, China, y de China no sé mucho, pero ¿qué le preocuparía a China de Afganistán? Que los talibán o cualquier grupo dieran apoyo a los uigures, que están ahí muy cerquita. Si los talibán aseguran a China que no va a pasar nada, todo bien. Pakistán, bueno, Pakistán tiene la sartén por el mango en Afganistán, que es un tema del que no hemos tocado, pero los talibán tienen muchísima conexión con Pakistán, los servicios secretos pakistaníes fueron bastante instrumentales en el desarrollo del grupo y ahora mismo tienen asesoría. Al tío del ISI, del Servicio Secreto Pakistaní, le han pillado en Kabul hace un par de días. Entonces yo creo que en Pakistán están contentos. En la India, que no hace frontera con Afganistán, pero está ahí al lado, no les hace tanta gracia porque a ellos les venía bien tener el régimen de la Alianza del Norte, por así decirlo, porque era un contrapeso. En Irán, claro, Irán es un país... Hablábamos de estabilidad. Es que Irán es muy curioso, ¿no? Porque es una dictadura horrible, sacudida de vez en cuando por manifestaciones, como hemos visto en los últimos 3 años, que no están tal, pero al mismo tiempo el régimen revolucionario cada vez consolida más su poder, ¿no? Ahora mismo ha habido pues, las elecciones, la elección de la Asamblea de Expertos, etc. Entonces yo creo que Irán busca el pragmatismo. Les ponía muy nerviosos tener un proxy estadounidense en su frontera oriental. Y si los talibán garantizan que no van a hacer ningún tipo de exceso contra la población chií, porque no olvidemos que Irán pues todavía tiene su pequeña ideología revolucionaria en los que se reivindican como faro y guía del mundo chií, aunque el resto de los chiíes no lo vean así, pero bueno. Si los talibán no hacen muchas burradas contra los hazaras y contra los tayikos, yo creo que Irán dirá, bueno, vale. Y sobre todo, más importante, el control migratorio. Porque, claro, ¿de dónde van los refugiados afganos? No vienen a Europa, van a Pakistán y van a Irán. Y en Irán ha llegado más de 1 millón de personas en los últimos años, que, bueno, pues más o menos han sido incorporados como mano de obra poco cualificada, a los que maltratan un montón, pero es que Irán tiene una crisis económica gorda y ahora con el COVID más. Entonces, a lo mejor no son capaces de absorber ese exceso de población. Y yo creo que de forma muy pragmática y muy dura van a llegar a algún tipo de acuerdo con los talibán para que controlen su frontera y para que deje de llenar gente. Ya respecto a las repúblicas asiáticas de Asia Central del Norte, ahí ya sé menos, la verdad. O sea, ahí yo voy a manifestar mi ignorancia. No tengo ni idea de cuál es la visión de Tayikistán y de Uzbekistán en todo esto. Pero bueno, yo creo que así a grandes rasgos esto es lo que va a pasar. Yo es que has hablado de refugiados
Y claro, una de las imágenes que más nos ha impactado, al menos en España, es el aeropuerto de Torrejón, creo que era, donde estaban llegando todos los refugiados o todos los afganos que habían colaborado con las Fuerzas Armadas Españolas, ¿no? Y automáticamente se despertó cierta corriente de opinión que yo creo que sale cada vez que hay flujos migratorios más o menos potentes, bueno, hay la pregunta, ¿no? De qué hacemos con estas personas. De hecho, creo que hasta el Papa, poco tiempo después de que se terminara la misión, se manifestó y dijo una cosa que yo creo que es muy interesante de explorar, y es que los países se tienen que preguntar a sí mismos y ser honestos consigo mismo y saber hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Entonces, tú hablabas antes de la influencia que ha tenido toda esa inmigración durante los años 70, 80, que se fueron de Afganistán y que ahí en parte hay una quiebra, ¿no? de la sociedad que estaba vinculada al Estado, etcétera. Esto es un poco hacer proyecciones sobre el futuro, pero me gustaría saber tu opinión. Es decir, tenemos que hacer algo más allá de lo humanitario, que por supuesto, con todos estos refugiados que han llegado a Europa. Es decir, intentar que no pierdan el vínculo, prepararlos para ser las futuras élites de un Afganistán no talibán. No lo sé, o sea, no sé si estoy diciendo muchas tonterías, pero saber qué hacemos más allá de la respuesta humanitaria, ¿eh? La cuestión de los refugiados siempre tiene tres aspectos, ¿no? Digamos, el aspecto de tratados internacionales. Nosotros, como signatarios de la Convención de Ginebra, pues a las personas que demos el estatus de refugiados tenemos una serie de obligaciones. Que, por cierto, el tema del refugio en España está bastante mal. La oficina de asilo está colapsada, curiosamente, no por gente de Oriente Medio, sino por venezolanos. Y, bueno, no da abasto la administración española para para tramitar las solicitudes de gente. Por un lado tenemos esto, ¿no? El aspecto legal, que nosotros tenemos ciertas obligaciones, todos los países que son signatarios de la Convención, a la gente a la que den el estatus de refugiado tenemos obligaciones con ellos. Por otro lado tendríamos la parte así un poco moral, idealista, ¿no? Pues, joder, pues claro que hay que ayudar a la gente, al menos este es mi punto de vista, ¿no? Hay que ayudar a la gente que huyen de una dictadura horrible o de una guerra, sí, por supuesto. Y no ayudar desde una cosa paternalista, que es el error que muchas veces se comete desde la izquierda hacia los refugiados, sino simplemente asegurarles que tengan unas condiciones dignas para que ellos puedan trabajar y vivir. Exacto. Yo conozco a muchos refugiados y a ninguno le hace gracia vivir de la caridad. La mayoría de refugiados lo que quieren es tener su trabajo, tener su independencia económica. Sí, poder organizar su vida aquí, o sea, sin depender de una subvención o de una ayuda. Claro, y mucha gente quiere volver a sus países, obviamente. Claro. Si te van a matar, porque tú para ser refugiado legalmente tienes que pasar un proceso muy duro y ahí, bueno, se tiene que haber razones fundadas de que tu vida está en peligro. Si vuelves a tu país pierdes el estatus de refugiado automáticamente. Y he hablado de esos dos aspectos, ¿no? El aspecto legal, el aspecto moral, que al menos para mí es muy fuerte eso de claro que sí. Y luego tendríamos que hablar del aspecto pragmático, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que es lo que conozco un poco mejor, que he vivido allí un tiempo, hay muchos sirios, hay muchos afganos y aquí es el problema, que muchas veces convertimos a una sola persona en el representante de toda su comunidad. Exacto. Pues yo conozco un par de afganos. Había uno de ellos, un chaval que jugaba conmigo al baloncesto, un tío súper dulce, muy inteligente, una persona que era una pasada a hablar, y también he conocido afganos pues que van de marrulleros y que son unos chungos. Entonces, gente que ha huido de la guerra, sobre todo personas jóvenes, personas de 20 años, que lo único que han conocido es violencia y que encima llegan a Europa después de una travesía durísima en la que la policía de todos los países por los que le han pasado les han pegado, les han robado, etcétera. Obviamente va a haber problemas, porque siempre que hay inmigración hay problemas y eso no pasa nada por decirlo. O sea, yo estoy completamente a favor de la migración y que haya menos controles fronterizos, pero también hay que hablar de los problemas sociales que la llegada de mucha gente causa, desde el resentimiento de la población local, que piensa, pues lo típico, el discurso populista, es que nosotros nos estamos quedando sin trabajos y a estos les dan de todo, que no es verdad, pero bueno, hasta simplemente este tipo de cosas, de choques culturales. Pues yo recuerdo que estaba una vez...
Bueno, le pasó a una amiga mía, yo en esa fiesta no estuve. Había una fiesta en una casa ocupada berlinesa y resulta que un par de afganos la estaban liando porque estaban acosando un grupo de chicas. Entonces, pues se quejaron y dijeron, no, es que son afganos, no les vamos a decir nada. No, perdona, pero es que tú tienes que respetar, seas de donde seas, ¿no? Y a veces sí que hay este problema que no queremos hablar de estas situaciones incómodas que se producen, que necesariamente se producen y que no pasa nada porque la vida social es conflicto y suele pasar, pero hacemos como que no existe y damos pie a que surja un discurso xenófobo mucho más fuerte. Entonces, para recapitular, y ya os doy paso, desde un punto de vista pragmático, ¿qué podemos hacer con tal cantidad de población? Decías tú que si les formamos para ser los líderes del futuro... Esto es a lo mejor es una ocurrencia que se me ha ocurrido en el momento, que no... A los que tengan el estatus de refugiado hay que darles unas condiciones dignas. Y las condiciones dignas es que tengan estabilidad. Tengo amigos sirios refugiados en Madrid que llevan 2 años y que todavía no tienen su tarjeta de residencia. Y que no pueden hacer operaciones bancarias. O sea, un montón de cosas que hacen que su vida sea mucho más complicada. Sí. Eso es lo mínimo que habría que hacer. Bueno, yo solo una puntualización a raíz de lo que ha comentado Álvaro. Y por traerlo un poco a España, ya vamos cerrando. A ver, lo acabo de mirar. Y según la prensa de España han llegado 2.200 afganos. O sea, yo no sé qué dificultades puede tener España para claro, yo absorber. No me refiero tanto al caso español, sino en general a las cifras que son abultadísimas. Yo sí me quería referir al caso español. Porque evidentemente ha habido cierto partido político que esto ha aprovechado para hacer sangre, con una línea populista francamente reprobable. Porque, insisto, 2.200. Encima aliados, encima gente que había trabajado para España. Que, pues yo, fíjate, con eso sí que estoy contento, porque yo sí que he notado que más allá de respuestas extremistas, tanto gente como de izquierda y derecha ha tenido muy claro que no tenemos que dejar a nadie tirado y que la gente que ha ayudado al ejército o a la administración española necesita ser repatriada y necesita ser ayudada. Es de las pocas cosas positivas que saco de esto. Porque con Siria, por ejemplo, no hubo eso. Luego, un poco continuando con esto, yo creo que si hay y no sé si con esto ya cerramos, lo que yo sí creo que es un dilema, y de verdad es un dilema, es lo que mencionabas tú. Ahora se produce una pérdida de cerebros. Y los propios talibán lo han dicho. No queremos dejar a que salga nadie más, no queremos permitir que salga nadie más. Y el argumento es ese, porque nos hace falta esta gente para reconstruir el país. Pilotos, médicos, ingenieros, toda la gente que se ha formado con los norteamericanos. Porque acordémonos de que los norteamericanos llevan en Afganistán, llevan 20 años. Es que hay toda una generación de afganos que no conoce otra cosa. Y que se ha formado con los norteamericanos en el país, y algunos de ellos con una formación comparativamente extraordinaria, que deberían de ser la élite del país. Lo que ocurre es que, claro, estos ingenieros, médicos y abogados o profesoras de universidad, se ven imágenes en la prensa, claro, es que se quieren ir porque no quieren vivir bajo los talibán, que es un régimen que desde la óptica occidental es completamente, desde un punto de vista moral, para Occidente es completamente inasumible el régimen que quieren imponer. Entonces, yo aquí sí veo un dilema moral. ¿Qué haces? Crear la situación para que esta gente se quede allí y contribuya a mejorar a acelerar la recuperación del país, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista, esto en agregado queda muy bien. Pero para el individuo que se tiene que quedar allí bregando con estos, que tú llevas 20 años viviendo en Kabul, sobre todo como la distinción que hacías tú antes. Llevo 20 años viviendo en Kabul, soy una mujer que salgo a la calle sola, que trabajo en la universidad y me tengo que quedar porque soy la élite, pero estos me van a hacer desaparecer. Claro. Yo ahí sí veo un dilema moral que yo no sé cuál es la salida. Si priorizar el elemento macro de esta élite intelectual se tiene que quedar allí, o priorizar el elemento micro individual de gente pues, que no quiere vivir bajo esas circunstancias, que en parte las hemos provocado nosotros. Yo añadiría otro factor a ese dilema, que es el asunto de las sanciones, ¿no? Porque ahora se está especulando con que si sancionamos al régimen de los talibán, tal, pero las consecuencias de las sanciones no suelen repercutir en los que gobiernan, suelen repercutir en la gente de a pie. En la gente. Yo conozco iraníes, gente que odia al régimen tal, pero que sus padres se han muerto porque no tenían acceso a medicinas. Entonces, claro, pues es lo que te dicen. Dices que estamos en contra del régimen, pero es que los occidentales nos estáis haciendo la vida muy difícil.
Como pasó en Irak bajo Saddam Hussein y aquello acabó como acabó. Valga la redundancia, pero bueno. No tengo la respuesta para este dilema, ¿eh? A mí me parece un asunto muy complicado. Yo creo que hemos dejado ahí la pregunta abierta y que es una pregunta irresoluble. Creo que es un buen punto para dar por terminado el programa de hoy. Agradecemos muchísimo, Alejandro, tu presencia y esperamos que a la audiencia, igual que a nosotros, les sirva, ¿no? para tener un foco un poco más grande, un poco más de óptica de qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Y de la complejidad que tiene el problema y no limitarlo solo al nosotros contra ellos o, como decíamos al principio del programa, pues esta gente rara con turbantes, ¿no? y barbas largas. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Quedas invitado para próximos programas, como hacemos con todos nuestros invitados, que para eso tenéis el nivel de conocimiento para ir apostando aquí. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido muy buena experiencia, lo he pasado muy bien. Pues ya sabes, quedas emplazado a un próximo programa. También os doy las gracias a David, a Álvaro, aunque vuestra presencia sea menos grata siempre, ya lo sabéis. No, ha sido muchísimas gracias, Alejandro, ha sido muy, muy interesante. Sí, bueno, yo también como bueno, he sido yo un poco el que te he reclutado, yo ya intuía que esto iba a hacer así y efectivamente ha sido un placer. Y como te decía Javier, no te vayas muy lejos porque te echaremos el lazo, claro. Pues nada, simplemente recordar que el próximo programa será también de nuevo sobre Afganistán, para seguir esta serie de 3 capítulos de culturas políticas. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de 15 días con un nuevo programa de Culturas Políticas.